Buenas tardes, mi nombre es Karina Huiracocha Tutibén, docente investigadora de la Universidad de la SUAY. Quiero agradecer en primera instancia a la Universidad de la SUAY por permitirnos participar en este importante evento. A Celey y a Aldo Ocampo por abrir espacios de diálogo, de debate, de análisis, de reflexión y de construcción colectiva en la búsqueda de esa transformación social que tanto anhelamos. A la Red Ecuatoriana de Pedagogía por su acercamiento y asertiva organización. Inclusión y contexto educativo entre el discurso y la realidad. ¿Cómo surge esta investigación? Bajo aquella problemática que considera que los intentos individuales y colectivos por disminuir las desigualdades sociales a través de leyes, normas, reglamentos, propuestas, planes aplicadas a nivel local, regional, internacional, se han convertido en discursos efímeros, repetitivos, que conmueven por un tiempo determinado, pero que finalmente quedan confinados en el olvido, con el cual estas desigualdades se normalizan, se naturalizan y se convierten en datos estadísticos que muestran la presencia de personas o grupos en situación de riesgo, cayendo lamentablemente en la cosificación de los fenómenos sociales y de los seres humanos, tal como lo manifiesta Weber y Durkheim. No quiero empezar esta presentación sin hablar un pequeño sesgo de lo que, un pequeño rasgo, perdón, una mención importante de lo que es mi querido Ecuador. Es un país hermoso, pequeñito, ubicado en la región noroccidental de América del Sur, con un clima muy privilegiado, que le confiere la ubicación geográfica. Desde esta visión, el país es un país multiétnico, pluricultural, con muchas diversidades y formas lingüísticas, creencias y costumbres, que es una de las características que más resaltan a nuestra querida nación. Bien, la transformación de la realidad. Cuando yo era pequeña, jamás hubiese pensado que existía la transformación de la realidad, porque conocía solo una de ellas. Yo tenía un hermoso hermano con síndrome de Down, a quien pude sentirlo diferente cuando los demás me lo hicieron saber a través de sus miradas, sus actitudes de miedo, sus acciones estigmatizantes, reducidas y poco solidarias, es decir, a través de la exclusión. Esta situación no ha cambiado mucho. De ahí mi gran motivación por luchar por una sociedad justa, solidaria, equitativa y comprometida. Entonces emprendí esa lucha con aquella frase que dice: prefiero a aquellos hombres que amando lloran o ríen intensamente a aquellas personas tibias que por miedo a vivir se resignan a la injusticia. Entonces, a partir de ello, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva constituye un proceso de lucha contra la exclusión de todo tipo, a partir de un cambio cultural, un compromiso ético, político, a favor de una educación más justa que promueva contextos equitativos, el ideal de la educación inclusiva. Lastimosamente, en Latinoamérica un importante número de estudiantes se encuentran excluidos de participar en el sistema educativo por sus diferencias sociales, culturales, personales, heterogeneidad que los ha puesto en desventaja. Urge entonces la necesidad de analizar críticamente el discurso de la escuela como principal figura involucrada en la implementación cotidiana de políticas educativas, en cuyos espacios se reproducen prácticas y experiencias naturalizadas, lastimosamente, de una cultura escolar tradicional y excluyente. La educación inclusiva es un derecho. Sin embargo, ¿no? Es un derecho humano. Sin embargo, sus discursos y sus aproximaciones prácticas no han sido condición suficiente para eliminar toda forma de discriminación, segregación y o exclusión. El último informe de educación establecido por la UNESCO establece que el 50% de los países no logra cumplir con el deber de proveer educación a la primera infancia, siendo los más pobres, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas pertenecientes a minorías étnicas, las personas VIH-Sida, las personas de los sectores rurales, los niños, las niñas, jóvenes trabajadores, los más afectados por la exclusión social. Ecuador no se aleja de esta realidad. Son las desigualdades socioeconómicas, geográficas, de orientación sexual, de género, de capacidad, las principales desigualdades que caracterizan a nuestro país. Entonces aquí surge el problema.
al hacer una revisión de la literatura relativa a la comprensión epistémica, metodológica de la educación inclusiva, nos encontramos con un terreno complejo y eventual caracterizado por conceptualizaciones y prácticas confusas que afectan a los modos de aproximación de lo que realmente representa la inclusión. Se han promovido una carga semiológica que resalta lo inclusivo, tal como lo manifestaba Juan Bello anteriormente, en la imposición del paradigma tradicional de la educación especial. Con ello no quiero decir que la educación especial es mala. Sin embargo, esta educación inclusiva ha focalizado su atención en la incorporación de colectivos a los que históricamente los hemos excluido de diversos planos de la vida social, política, cultural y escolar. Es decir, ¿no es cierto? Se generan estructuras sociales, educativas, gobernadas por los formatos de poder que existen entre el que incluye y el que es incluido, asumiendo de esta manera el proceso de inclusión como un problema técnico de absorción de los grupos minoritarios. Esta concepción de inclusión justifica el reconocimiento de que existen seres excluidos en una sociedad y por ende también en el sistema educativo, tal como lo muestra la imagen. La educación inclusiva ha recorrido un largo camino a lo largo de la historia, con dos enfoques de repunte: integración e inclusión, términos que han evolucionado desde la idea de educación especial, enseñanza especial, pasando a la integración de personas con discapacidad, necesidades de aprendizaje, llegando a la idea contemporánea de la educación inclusiva. El término de educación inclusiva es de uso relativamente nuevo y todavía se encuentra en proceso de consolidación, tanto en lo interpretativo como en lo práctico. Bajo esta idea, la educación inclusiva no se refiere a cómo se educa a un grupo especial de alumnos, sino a cómo se educa a todos, que es la gran diferencia. El concepto de educación inclusiva está en proceso de debate epistemológico. La educación inclusiva no necesita un cambio técnico, organizativo, no necesita necesita más bien, por el contrario, una evolución en sentido filosófico bien definido. De este modo, es necesario enfrentar la contradicción que el mismo concepto de educación alude a la discriminación, pues sugiere un sujeto excluido por otro que ahora deseamos incluir. Esta exclusión, ya sea de tipo racial, espacial, territorial, educativo, entre otros, lamentablemente segrega y se refleja en diferentes ámbitos de la vida social y en definitiva marca una manera de estar con el otro, ¿no? Y de convivir. Desde esta aproximación, la educación es un campo en el que los individuos no se encuentran en posiciones equitativas para participar de un contexto libre, de reconocimiento, de interacción en igualdad de oportunidades. Toda vez que el poder es ejercido principalmente desde los grupos en posiciones privilegiadas hacia los minoritarios, es decir, desde los adultos hacia los niños, desde las mayorías lingüísticas y culturales hacia las minorías, desde los grupos de poder socioeconómico hacia los más pobres, desde lo urbano hacia lo rural, como forma de dominación y colonización. Con este análisis, con esta premisa, se sabe que en el ámbito educativo los limitantes de la educación inclusiva están primordialmente en el currículo. Miren, qué importante, en las propuestas, en los planes, no en el estudiante. Y sus implicancias dentro del aula tienen que ver con la valoración de las diferencias, tal como lo manifestó nuestro compañero Juan Bello, y la responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por tal razón, estas dificultades suponen un cambio social profundo, una transformación del metabolismo funcional que la institución y sus agentes educativos deben asumir en las prácticas, en las culturas y las políticas educativas para atender a la diversidad de la población infantil. Y aquí me tomo una palabra de nuestro Juan Bello y Aguilera, ellos agregan: el acceso a la educación como indicador de justicia social cumple con la expectativa de tener educación, eso se da. Sin embargo, ellos dicen, escolarizar no significa acceder a una educación pertinente. Es así que las injusticias sociales están determinadas en primer término por la falta de reconocimiento. Honneth, 1992, él habla de ese reconocimiento a la subjetividad, a lo cultural, a la lengua, a la identidad, pues son rasgos necesarios que deben ser reconocidos para poder participar en igualdad de condiciones. De lo contrario, la relación se expresa en términos de abuso de poder y desigualdad. En este sentido, las injusticias y con ello la inclusión
Ojo, no se resuelven redistribuyendo recursos, implementando políticas, generando propuestas, sino por el contrario, reconociendo a los sujetos por medio de interrelaciones efectivas. Al momento de evidenciarse la injusticia, para proponer juicios racionales a fin de tomar en ese momento serias determinaciones. La necesidad de reflexionar y cuestionar sobre la definición de la educación inclusiva significa entender la lucha por el reconocimiento, por el debate, la interacción, y no la lucha por lo que hemos estado acostumbrados a hacer, por los recursos, los bienes, los dispositivos escolares, las propuestas, las adaptaciones efímeras y repetitivas. La educación inclusiva como una filosofía se configura en el reconocimiento, miren, de la cultura, las políticas, las prácticas inclusivas que cuestionan problemáticas agobiantes relacionadas con la injusticia y la desigualdad humana. Es así que una de las formas de generar reconocimiento, según Hunt, se constituye en tres esferas. La esfera emocional vinculada a las relaciones de amor, de afecto. La esfera normativa en la que las personas se reconocen a sí mismas como sujetos de derecho. Y finalmente la esfera ética, que implica la consideración del otro como persona en igualdad de condiciones. La falta de reconocimiento de cualquiera de estas tres esferas ha sido determinada como desigualdad. Por ello, la educación implica experiencias educativas contextualizadas, transformadas y adaptadas a las necesidades y requerimientos de todos los estudiantes, no solo de aquellos que hemos considerado como minoritarios, discurso que por sí solo se convertiría en excluyente. Necesitamos desdibujar los principios de homogeneidad, de estandarización propios de un sistema tradicional. Es decir, se espera que todo estudiante pueda acceder de manera igualitaria, ojo, pero no uniforme a los aprendizajes. Lastimosamente, los contextos educativos en todos sus niveles aplican propuestas que describen, recitan, muestran el ideal de la educación inclusiva. Son bastante prometedoras estas propuestas de cambio y transformación. No obstante, sin temor a equivocarme, y sin el afán de cuestionar los importantes avances conceptuales, metodológicos, actitudinales alcanzados a lo largo de la historia, resulta fundamental analizar aquella problemática que considera el cambio en referencia a procesos meramente discursivos, que han sido ajustados y maquillados en nombre del respeto a la diversidad explicitado por las estructuras de poder. A medida que avanza el conocimiento y con ello la tecnología, se pensaría que se ha dejado de lado los sistemas de selección. Sin embargo, es probable que la escuela haya adoptado una posición cómoda, con dos extremos. Por un lado, la visibilización exagerada de las diferencias y por el otro, la invisibilización de las mismas. Ninguna de las dos aporta y nutre. Quizá lo que se ha renovado son los discursos políticos y pedagógicos que han sido estratégicamente acomodados, pero que aún responden a un pensamiento homogeneizador. Es así que el macro, el meso y microsistema educativo generan y proponen una serie de lineamientos con robustos marcos legales que promulgan y orientan a las escuelas y a sus docentes a desarrollar procesos de inclusión para los sujetos diferentes, con la esperanza de que se alcance esa transformación profunda. De este modo se hace un llamado de atención a las docentes y se despliegan un sinnúmero de procesos de capacitación con una mirada muy interesante para las autoridades de turno. Se les dice cómo debe ser la organización del aula, cómo planificar, cómo aplicar las actividades, formatos por aquí, formatos por allá, entre otros. Sí, posicionándose la idea de que incluir al excluido debe ser bajo la idea de homogeneización, uniformidad y estandarización. Es decir, que bajo la idea bajo estas ideas, bajo la idea de igualdad, se ha propiciado el mismo trato para todos los niños como si ellos fueran idénticos. Uniformidad. Desde esta perspectiva se encuentra una alarmante despreocupación por las diferencias, las mismas que han sido consideradas como una desventaja y no como un valor, como un obstáculo y no como un estímulo, como una traba didáctica que atenta a la justicia social que tanto buscamos. A los dichos se suman aquellas ideas, normas, creencias, actitudes propias de los agentes educativos, especialmente las del docente, las mismas que se constituyen en barreras poderosas que limitan y obstaculizan las prácticas inclusivas en torno a la diversidad. Entonces nos encontramos con docentes corriendo de arriba abajo, estresados, angustiados por entregar evidencias, llenar formatos que demuestran que han cumplido con cada requisito impuestos por las medidas administrativas.
Por un lado, las instituciones y sus docentes buscan encontrar caminos efectivos a su práctica, y seguro que lo han hecho. El panorama no es desalentador. No obstante, el discurso de ordenamiento, disciplinamiento y control reduce su interés y motivación por mirar a la educación desde un modelo diferente, como un proceso de transformación social que tanto anhelamos, de mirar al otro, a la alteridad, al nosotros, que nos produzca un cambio desde lo interno, desde nuestras creencias, ideas, formas de pensar y entender el conocimiento como factores fundamentales para construir equidad, justicia y buen vivir. Es así que las propuestas que se han planteado en nombre de la educación inclusiva no han transformado el sistema, ni siquiera las aulas. Muchas experiencias de formación siguen limitadas a pensar que incluir significa integrar físicamente al diferente, meter dentro al que estaba afuera, ¿no? Un modelo construido desde el enfoque inclusivo presupone que todos están dentro, y esa es una diferencia sustancial. Necesitamos un giro radical para pensar y ayudar a los estudiantes, no solamente a aquellos señalados como discapacidad, grupos minoritarios, sino necesitamos pensar en la diversidad y en la heterogeneidad de todos los estudiantes. En este sentido, se podría pensar que mientras las políticas y las instituciones educativas continúen sustentadas en el principio de igualdad respecto a una sola forma de aprender, mientras se mantenga la idea de que existen grupos buenos y grupos malos de estudiantes, y mientras persista la concepción de aprendizaje como resultado medible y comparable entre individuos, entonces los esfuerzos por alcanzar el reconocimiento ético de la diversidad de las formas de ser y aprender quedarán relegados a estrategias que justifican la segregación y mantienen inamovible el sistema educativo. El discurso de la diversidad en nombre de la tan ansiada inclusión se ha manifestado por muchos años a través de prácticas educativas y sociales excluyentes, con pensamientos sutiles, pocos visibles, que patologizan y naturalizan realidades que clasifican, unifican, normalizan y moldean a los seres humanos, desencadenando además la tendencia que tienen muchos sistemas educativos de asignar un signo biologicista y atribuir de manera lineal y excluyente razones de orden médico o denominaciones o grupos minoritarios, grupos a los cuales nos toleramos democráticamente y se los acepta en cumplimiento a normativas legales, gubernamentales, artículos y apartados numéricos que nos obligan a reconocer al diferente.